La Cámara de Diputados rechazó los dos vetos presidenciales, uno de ellos que tiene que ver, como te estamos contando, con la Ley de Financiamiento Universitario. Pero además diversas organizaciones estudiantiles se manifestaron en la plaza frente al Congreso. Vamos a hablar de este tema y de otros con la vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, Valeria Levi. Hola, vicedecana. Hola, Valeria. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, qué cambio, ¿no? Entre la cara que veíamos esta tarde, allí en la movilización junto a tus alumnos, junto al centro de estudiantes, sobre la avenida Rivadavia, detrás de una bandera que, les voy a contar, iba de vereda a vereda y unas letras muy grandes que decían no al veto, pero sobre todo sosteniendo ideas sobre el porqué de la universidad pública. Primera lectura sobre lo que implicó, el veto está en pie todavía, pero pasó una situación importante que es la votación en diputados. Una primera lectura sobre este primer tiempo. Bueno, mi impresión es que este es un pasito adelante, no es un paso definitorio. Tenemos que esperar a qué pasa en la Cámara de Senadores, aunque bueno, todas las expectativas son muy positivas. Igual, de cualquier forma, aunque la ley salga, estamos ante un gobierno que en general no escucha estas voces. Ha pasado algo similar con la ley relacionada con personas con discapacidad. Y bueno, también tenemos, hablando de nuestra facultad, que es la de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, hay otra ley muy importante que está vigente, que es la Ley de Financiamiento del Sistema Científico, que estuvo vigente desde el inicio del gobierno del presidente Milei y que no se cumplió durante todo este periodo. Entonces, no alcanza solo con la ley, sino hay una voluntad política de realmente solucionar estos problemas. Y ahí es donde aparecen nuestras grandes dudas. ¿Qué ocurre con el financiamiento de las universidades hoy y sobre todo también con lo que se ha proyectado en el presupuesto 2026? Porque el presidente habló de un aumento presupuestario. ¿Garantiza el funcionamiento, la cantidad de profesores necesarios, los sueldos acordes a la dedicación? ¿O ustedes están viendo que hay una merma en el campo de la excelencia educativa a partir de la fuga de profesores? No, justamente el presupuesto universitario tiene dos componentes importantes. Uno son los gastos de funcionamiento, que es aproximadamente, dependiendo de la institución, aproximadamente es un 10% del presupuesto total, y el otro 90% son los sueldos, los salarios. Actualmente tenemos un retraso salarial de aproximadamente 30% si uno cuenta desde diciembre del 2023. Es decir, los docentes, no docentes e investigadores de nuestras facultades han perdido alrededor de 30 a 35%, esos son los números, de su salario. Entonces, necesitamos rapidísimo una recomposición salarial. Como bien mencionaste hace un momento, esta pérdida salarial hace que numerosos docentes hayan renunciado simplemente porque no llegan a fin de mes. Tenemos renuncias, tenemos gente que, a pesar de que nuestros cargos son dedicación exclusivas y no pueden trabajar de otra cosa que no sea sus actividades docentes, está teniendo situaciones de pluriempleo para justamente poder pagar la comida que necesitan sus hijos. Estamos en situaciones muy, muy dramáticas y todas se traducen en menos docentes o docentes exhaustos que no pueden llegar a dar las clases que requerimos en la universidad. La calidad que reciben... Todas estas situaciones hacen que perdamos en calidad académica. Bueno, justamente eso te quería preguntar. ¿Qué ocurre con la calidad de la educación que reciben los alumnos? Estamos hablando de la Facultad de Ciencias Exactas, ¿no? y Naturales. En todas las carreras, en todas las facultades. Pero justo este es el caso de Exactas y Naturales. ¿Cayó la calidad educativa? Es difícil de medir. Lo que sí podemos medir un poco más fácilmente es la pérdida de docentes que hemos tenido. ¿Hay un registro?
Tenemos un registro, son números que probablemente estén por debajo de la pérdida real y ahora te explico por qué. El año pasado hemos registrado una pérdida de aproximadamente 7-8% de nuestros docentes, investigadores, becarios y personal docente auxiliar, que son docentes que, por ejemplo, están en los laboratorios dando clases de problemas. Te digo, es una subestimación porque también lo que tenemos, y eso es más difícil de medir, son muchos pedidos de licencias. Estos pedidos de licencias, lo que hacen las personas es pedir una licencia en un cargo, obviamente sin goce de sueldo, no se les paga durante ese periodo, y muchos de esos docentes son personas que, por ejemplo, están o han tomado posiciones de investigadores en el exterior del país u otros trabajos justamente para tratar de aliviar su situación económica. Al pedir licencia uno espera que si la situación mejore retomen a su cargo, pero es algo que no lo podemos asegurar y por eso te digo que ese número que teníamos y que es del año pasado donde la situación era grave, pero a medida que pasa el tiempo cada vez se agrava más, ese número probablemente sea una subestimación real. Valeria, Lo otro que quería mencionar, relacionado con calidad educativa, es que además del gran problema presupuestario universitario que tenemos en nuestra facultad, como en todas las instituciones que trabajan o que enseñan carreras de ciencias, es que hemos tenido una pérdida enorme de lo que es el presupuesto para el sistema científico. ¿Por qué importa eso? Bueno, porque muchos equipamientos que se adquirían a través de lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, los usábamos en las clases con los estudiantes. Eso ya no está y eso también se traduce en pérdida de calidad docente. ¿por qué no está ese equipamiento? La situación del sistema científico es dramático. Justamente en el orden del día de hoy de la sesión de diputados estaba como anteúltimo punto el tratamiento de la declaración de emergencia del sistema científico y tecnológico. Para darte solamente un número que me parece que describe bien la situación, uno de los organismos más importantes para la ciencia argentina es la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, la agencia I+D+I, es el corazón del financiamiento del sistema científico, era la que, con la que contábamos para nuestros trabajos de investigación y desarrollo y vinculación tecnológica. El presupuesto de la agencia, o que está ejecutando la agencia, cayó un 96%. ¿sí? No, o sea, estamos ahora trabajando con un 4% del presupuesto con el que contábamos en el 2023. Entonces, durante este año y medio el sistema científico ya, como verás, ya no es que es un recorte, es una caída, es tan brusco lo que está ocurriendo que se está produciendo un desmantelamiento del sistema científico. Sumado a la crisis de la universidad, tenés una bomba que ya no se puede frenar. Vuelvo al tema, y si bien lo hemos tratado, vuelvo al tema del presupuesto. El anuncio que hizo el presidente sobre más partidas en el presupuesto no alcanza a revertir esta situación. Y por otro lado, ¿qué implica un país sin ciencia o con una ciencia o un proceso, un espacio de investigación que no está suficientemente financiado y sostenido? Sí, respecto al presupuesto, es cierto lo que vos decís. El presupuesto asignado vía, presupuesto 2026 es de alrededor de 5.2 billones. Se necesitan más o menos 50% más para volver a la situación que estábamos en diciembre de 2023, que tampoco era la ideal, ¿sí? Simplemente para recuperar lo perdido. Respecto a tu segunda pregunta, ¿qué pasa cuando un país no tiene ciencia? Es una pregunta que tiene una respuesta muy fácil y que viene de simplemente estudiar qué ocurrió en la historia de la humanidad, qué ocurrió, cómo se desarrollan los países. Y uno ve que aquellos países que invirtieron más en innovación tecnológica, en ciencia, en nuevas ideas, son los países que se han desarrollado. Entonces, sacarle a Argentina la oportunidad de tener ciencia, sacarle la oportunidad de tener un futuro mejor. Eso es lo que va a ocurrir
si la situación se extiende en el tiempo. Ya estamos en una situación prácticamente irreversible, hemos perdido muchísimos recursos humanos que costó muchísimo formar y recuperarlos va a ser un camino largo y difícil. ¿Crees que puede haber algún inconveniente para terminar el cuatrimestre, tomar exámenes o incluso volver a retomar el ciclo lectivo en marzo o abril del año próximo? Si la ley se promulga y se cumple, no deberíamos estar en estos problemas. Con el presupuesto 2026 que quisiera el gobierno aprobar, probablemente estemos en problemas. Los problemas más grandes, nuevamente, es la pérdida masiva de docentes. Esa pérdida de recursos humanos no es fácil de subsanar. Tenemos profesores formados durante 20 años en nuestra facultad que están dedicándose ahora a otras cosas justamente por no tener un salario digno. Recuperar eso va a ser extremadamente complejo y formar a los docentes que puedan reemplazar el personal súper formado que teníamos también va a ser un proceso complejo. La calidad educativa ya se vio resentida, no es que estamos en una situación donde todavía, bueno, podemos trabajar en las mismas condiciones que lo hacíamos antes. Ahora, en muchos sectores del Estado no está permitida la contratación de personal. ¿Ustedes pueden abrir el espectro para que ingresen nuevos docentes? Los docentes en mi facultad en particular son asignados por concursos abiertos, públicos y transparentes. No hay una asignación directa. Pero hay un concurso es un mecanismo... ¿Cómo? ¿Hay concursos en este momento? Todo el tiempo hay concursos. Bien. Y cuando se producen renuncias, se producen vacancias en cargos y esos cargos se llenan, digamos, por concursos. No hay otro sistema que el concurso. ¿Por qué? Porque el concurso justamente te permite seleccionar la mejor persona formada para ese cargo. Entonces, ese es el mecanismo que nosotros usamos. Es un mecanismo muy transparente, muy limpio, es abierto a cualquier persona podría concursar y nos aseguramos de esta forma de tener el mejor personal docente. Así que los cargos que se van vaciando, ya sea por renuncias, lo que sea, los reconcursamos, ¿sí? Y, bueno, tratamos de siempre mantener la calidad educativa. No te estoy escuchando. Nos podemos escuchar mejor. Estamos hablando ahora sí. De Ciencias Exactas de la UBA. A ver, perdí el sonido. A ver, Valeria.